Ir ubicando, por favor. Bueno, Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tenernos aquí reunidos, Señor, en tu casa. Bendícenos, Señor. También quiero pedirte por las personas que están por fuera, Señor, cumpliendo la misión en La Guajira. Bendíceme, Señor, a mí. Hoy me has usado, Señor. Tú eres grande. Que seas tú hablando, Señor. Úsame como instrumento. Como decía Napo ahora, Señor, que no sea yo, Señor, que no sea el hombre, sino que seas tú transmitiendo tu palabra, Señor, y que podamos absorber, Señor, captar ideas para que lleguen a nuestra vida y sean retos, Señor, y poder cada día ir cambiando, Señor. Somos seres humanos y el hombre está contaminado, Señor, lleno de pecado. Por eso tenemos que ir a tu palabra diariamente, Señor, para poder menguar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a ir a el libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a hablar hoy de el orgullo, algo que nos afecta tanto a los seres humanos y que luchamos a diario para menguar nuestro orgullo. Le he puesto la caída y restauración de Nabucodonosor. El capítulo 4 de Daniel es un capítulo que no fue escrito por el profeta, o sea, por Daniel. Fue escrito por Nabucodonosor. Para hacer como un pequeño recorderis, Nabucodonosor era el rey de Babilonia. En esa época o en ese tiempo era lo más grande, ¿no? Del mundo, la nación muy poderosa. Entonces vemos claramente que este capítulo 4 fue escrito por Nabucodonosor, el rey, un rey pagano. Pero automáticamente nos viene a nuestra mente por qué Nabucodonosor, siendo un rey pagano, tiene un capítulo en la Biblia, ¿no es cierto? Vendría esa idea a nuestra mente. Es simple. Este capítulo fue escrito porque es la historia de una conversión. Vamos a ver cómo Nabucodonosor, siendo un rey tan malo, se convierte al Señor. Entonces por eso está escrito en la Biblia esto. Nabucodonosor está dando su testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Describe cómo la gracia, cómo la misericordia y el poder de Dios hacen en él un milagro. También va a presentarnos la lucha que tuvo por muchos años y todos los medios y circunstancias que Dios usó para lograr su conversión. Debemos tener en cuenta algo, y es que Dios lucha diariamente para que no nos perdamos. Dios es incansable, todo el tiempo está luchando para que sus ovejitas no se alejen, ¿no es cierto? Entremos al versículo 1, del 1 al 3, y dice: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación.
El versículo 1 nos habla, Nabucodonosor rey. Como lo dije ahora, este capítulo en particular es el testimonio de un rey gentil, pagano, politeísta, orgulloso, soberbio. Politeísta, que adoraba a varios dioses. Por ende, entonces vemos claramente que Nabucodonosor no adoraba al Dios que seguimos nosotros, que es el mismo Dios de Daniel, ¿no es cierto? Era politeísta, orgulloso, soberbio. Y cómo Dios cambió su corazón. Con esto Nabucodonosor es un buen ejemplo de un testigo, uno que relata lo que ha visto y ha experimentado. Dice también que conviene que él declare, conviene que yo declare lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí en el versículo 2, él dice que conviene que él declare las señales, milagros, todo lo que Dios ha hecho. Así debe pasarnos a nosotros. Cada que Dios haga algo en nuestra vida, lo primero que tengo que hacer es declararlo, compartirlo, no puedo callarlo. Dice, siempre lo traigo a colación, Hechos 4:20, donde dice la parte B, creo, dice, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y ahí se refiere a Juan y a Pedro, ¿no? Cuando están en el Sanedrín, en el concilio ante los 70, que el Sanedrín le dice, no puedes o no pueden hablar en el nombre de Jesús. Los golpean, los sacan por una puerta y ellos lo primero que hacen cuando salen es ir a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Así estaba haciendo Nabucodonosor, estaba hablando de lo que Dios había hecho en su vida. Su reino sempiterno. Para los que de pronto no sabemos qué es sempiterno, es aquello que tuvo un comienzo, pero no contará con un final. Ese es el reino de Dios. Algo que empezó, pero que nunca tendrá un final. Eso significa sempiterno. Nabucodonosor era un gran rey, pero en este capítulo, cuando me refiero a un gran rey, lo digo en el sentido de que era muy altivo, muy orgulloso. Eso era lo que era Nabucodonosor. En ese capítulo él reconoció que el reino de Dios era aún más grande y que su dominio era completamente único, porque era un reino sempiterno. Para que Nabucodonosor reconociera eso, o un hombre reconozca, un hombre que no conoce a Dios reconozca que Dios es más grande, es porque está tocado por Dios. De resto no lo va a hacer, el orgullo no lo va a dejar. Del 4 al 9 dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Aquí Nabucodonosor empieza a contar algo que él ha soñado. Es un sueño que él tuvo. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Daniel se llamaba Belsasar, le habían cambiado el nombre, un nombre babilónico. Belsasar era el dios de Nabucodonosor, y él le cambió el nombre, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos,
ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mis sueños, que he visto y su interpretación. Nos dice que estaba tranquilo en su casa y su floreciente palacio, ¿no es cierto? El descanso de Nabucodonosor era un descanso falso, un descanso de los impíos. Él creía estar relajado, pero eso era un descanso falso. Dios de pronto lo sacude de su falsa seguridad, lo maquea y le dice: muévete, estás equivocado. Él dice: en los días de gran prosperidad, en el esplendor de mi fortaleza, yo tenía todo lo que mi mente deseaba. ¿Qué tenía Nabucodonosor? En su mente lo único que él tenía era prosperidad, opulencia, posición, riqueza, seguridad, poder de dominio, y el ejército de ejércitos marchaba a su orden. Se cree que Nabucodonosor en ese tiempo estaba en lo más alto de su reinado. Por eso él era tan orgulloso y tan altivo. Cuando una persona tiene tantos logros, se vuelve así, orgullosa y no consciente que nadie le diga nada. Así estaba Nabucodonosor en ese momento de altivez. No necesitaba de nada ni de nadie. Así nos pasa hoy en día. Si tenemos esto o todo esto, nos llenamos de orgullo y vemos claramente que no necesitamos de nadie. Mateo 16, 26 dice: ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros no caminamos por lo que poseemos. Muchas veces nos equivocamos y nos dejamos guiar por lo material. Y ahí es donde viene el crujir de dientes. Jesús constantemente trata de guiar a los hombres a ver el valor de la vida. El valor de la vida, pero a la luz de la eternidad. Tenemos que tener en cuenta eso, y bien claro. Nabucodonosor no entendió este propósito. No lo entendía. Por eso fracasó. Es simple. Entonces, cuando Nabucodonosor fracasa, Dios tuvo que usar otros medios más dramáticos. Y así pasa con nosotros. Cuando Dios quiere guiarnos por su camino o su sendero estrecho y no dejamos, Él va a utilizar unos métodos más drásticos. Y de pronto diremos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios es así conmigo si yo todo lo hago bien? Pero resulta que no todo lo hacemos bien. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¿Quién no pudo mostrar la interpretación? Magos, astrólogos, videntes, caldeos. Este es el segundo sueño que tiene Nabucodonosor. En el capítulo 2, él tuvo un primer sueño, donde se soñó como con una estatua de oro, bronce, hierro, cobre y barro. Estos consejeros de Nabucodonosor no pudieron adivinar el primer sueño, el segundo tampoco. En el primer sueño le dicen: mira, rey, como esta gente no te pudo adivinar tu sueño, hay un tipo que se llama Daniel, que fue el que trajimos en cautiverio, y parece ser que él te adivina. Estamos hablando del primer sueño. Efectivamente, él lo mandó a llamar. Le dijo: ven, Daniel, adivíname el sueño.
no lo voy a decir porque no me acuerdo. Entonces quiero que adivines qué soñé y cuál es la interpretación. Efectivamente, Daniel oró y por medio de Dios le dijo: oh rey, tú soñaste esto y esto es lo que te va a pasar. En el segundo sueño, ¿qué hizo Nabucodonosor? Lo primero que llamó fue otra vez a los magos, a los hechiceros, a los caldeos y a los sabios, que no le pudieron efectivamente descifrar su sueño, ¿no es cierto? O qué significaba el sueño. Estaban de pronto faltos de valor más que de intuición. Por eso Nabucodonosor dijo: ellos no pudieron interpretar el sueño. Y aquí viene, ¿por qué Daniel lo llaman de segundo? Si en el primer sueño Daniel interpretó, en el segundo sueño deberían de haber dicho el rey: llámeme a Daniel. Entonces vemos claramente que nosotros, o muchos de nosotros, primero buscamos otros métodos que a Dios. Siempre nos pasa así. Cuando yo le pido a Dios, o sea, no Martín, cuando una persona le pide a Dios y Dios no le responde, la persona automáticamente dice: pues si Dios no me respondió, vamos donde el que lee las cartas o el que lee el tabaco, bueno, qué sé yo. Así somos, o sea, no dependemos 100% de Dios. Otra falla más a favor de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Lo hizo también, si vamos a Primera de Samuel 28, 6, 7, lo hizo Saúl, siendo rey, ¿no? Cuando tenía que pelear con los filisteos, se asustó con los filisteos y le dijo: oh Señor, ayúdame, dame una visión, ¿qué puedo hacer yo con los filisteos? Pero como no recibió respuesta de Dios, lo que primero hizo Saúl fue, le dijo a dos: vayan y búsquenme a una mujer que me mire o cómo me puedo defender. Eso lo hacemos, si lo hicieron en esa época, lo hacemos hoy. Cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Antes de que Daniel interpretara el sueño descrito en este capítulo para Nabucodonosor, este era el rey de Babilonia, consideraba a la deidad babilónica Bel su Dios, por eso le colocó Belsasar. Esto significa que lo que él vio previamente con Daniel y los tres jóvenes, hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 3, que Dios los sacó del horno de fuego a ellos tres. Eso era un milagro. Nabucodonosor había visto esto. Nabucodonosor vio. Nabucodonosor le dijo a estos tres chicos: si ustedes no adoran esa imagen, los meto al horno de fuego. Y esos tres le dijeron: oh rey, tendrás que pasarnos por el horno de fuego, porque nosotros adoramos a un Dios, al Dios de Israel, y no vamos a adorar esa imagen. Entonces fue tanta la ira de Nabucodonosor que dijo: el horno lo montan 10 veces más caliente y los meten. Efectivamente los metieron y no les pasó nada. Había visto estos milagros, había visto el milagro de los sueños, cómo le habían interpretado sus sueños. No creía, Nabucodonosor no creía en Dios. Entonces, ¿qué hacía Nabucodonosor cuando vio que lo sacaron del fuego, del horno de fuego? Les dijo: su Dios es el gran Dios y ese es el Dios que hay que alabar. Cuando Daniel le interpretó los sueños, dijo: tu Dios es el Dios y ese es el Dios que hay que alabar. Pero al capítulo siguiente manda hacer una esfinge en oro y dice: hay que adorar esta imagen. Qué locura, ¿no? La de Nabucodonosor.
se dice y se contradice. O tal vez muchas veces decimos amar a un Dios, pero con nuestros actos lo negamos. Eso le pasaba a Nabucodonosor y tal vez pasa mucho en estos tiempos. Decimos ser cristianos, pero mientras vamos a la iglesia, de ahí para allá, no ha pasado nada. O con nuestros actos tapamos todo lo que decimos ser. Vamos del 10 al 17. Estas fueron las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyasen las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la tierra del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Este es el contenido del sueño. Aquí nos refiere que nos habla de un árbol, ¿no? En medio de la tierra un árbol. El árbol en el sueño de Nabucodonosor era notable por su tamaño, por su fuerza, por su prominencia, por su belleza, porque daba frutos y porque proveía refugio. Y clamaba fuertemente, dice que un vigilante, y decía así: probablemente puede haber sido un ángel. Ese ángel o vigilante explicó el destino de este árbol. Él hizo saber que el árbol sería derribado o cortado, y que perdería su tamaño, su fuerza, su prominencia, su belleza, sus frutos y su refugio. Él también dijo que el árbol representaba a un hombre, porque dice que le será cambiado el corazón de hombre y le será dado un corazón de bestia, ¿no es cierto? Con atadura de hierro y bronce. Dice que la cepa del árbol quedará con atadura de bronce y de hierro, ya sea para el confinamiento o protección del tronco, para que no vuelva a crecer, ¿no es cierto? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Nabucodonosor escuchó estas palabras en su sueño. A la luz de esto, el sueño no era difícil de interpretar. Claramente lidiaba con la humillación de un gran rey. El árbol era Nabucodonosor, iba a ser humillado. Como la mayoría de los reyes, los antiguos y los modernos, Nabucodonosor quería creer que él gobernaba todo en lugar de Dios.
que él era más importante que el mismo Dios. Ambos de los reyes asirios y babilonios pensaban que ellos eran los grandes gobernantes de la tierra. O sea, no, para ellos no había uno más alto. Eso pensaban ellos. Y así se describían. Y así hacían saber eso a sus pueblos. Y así estaba conformado en las leyes de esa época. El 18 dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Vuelve y se contradice. En ti mora el espíritu de Dios, pero no cree en Dios. Nabucodonosor sabía que él podía obtener una respuesta honesta de parte de Daniel, aun cuando la verdad fuera difícil de soportar. Nabucodonosor ya presentía lo que había soñado. Aunque Nabucodonosor reconocía que Daniel era un hombre lleno de ese espíritu de Dios, Nabucodonosor no había cedido su vida a Dios. Nabucodonosor no tenía a nuestro Dios como su Señor y como su Salvador. Era cuando lo necesitaba. Cuando yo necesito que este Dios me dé algo, yo busco a Belsasar y ya. De resto yo adoro a mi otro Dios, que era en pocas palabras Baal. La explicación del sueño de Nabucodonosor. Aquí Daniel va a explicar el auge y la caída venidera de Nabucodonosor. El 19 dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pase sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Daniel genuinamente estaba preocupado por Nabucodonosor y estaba claramente afectado por el significado del sueño. Él no quería que a Nabucodonosor le pasara esto. Daniel era un hombre noble. Daniel no tenía por qué querer a Nabucodonosor en lo más mínimo. Nabucodonosor lo único que había hecho era daño.
sitió a Israel, se llevó los utensilios para su tesoro y para adorar a Baal. Cogió a Daniel y a un grupo de personas y los exilió y les dijo: ustedes se van conmigo y tienen que aprender a hablar el caldeo, y les cambio el nombre porque no me gustan sus nombres. Daniel vivió separado. Cuando pasa esto han pasado 35 años desde que estuvo exiliado. No sé si fue a los 16 o 18, y aquí tiene 50 y pico años Daniel. Han pasado 35 años. Daniel lo que debería era odiar a Nabucodonosor. Y lo primero que hace Daniel aquí es sufrir. Y no sabe cómo decirle a Nabucodonosor que no quiere que le pase lo que le va a pasar. Así debemos ser. Jesús nos invita al amor, ¿no? Si hay amor, hay todo. Veíamos en mi experiencia con Dios, ¿no? En una unidad, es el amor lo que nos tiene juntos. Es el amor lo que nos ayuda a crecer. Si no hay amor, no hay nada. Apague y vámonos. Si usted no tiene amor por lo que hace, no pasa nada. Usted tiene que tener ese sentimiento. Y Jesús nos insta, nos anima a que tenemos que amarnos los unos a los otros. Aquí vemos claramente que Daniel está afligido, no quiere que le pase esto a Nabucodonosor. Aquí se muestra una de las mejores ilustraciones de cómo un cristiano debe responder. Dios revela a Daniel el sueño y le muestra que el significado estaba en contra de la voluntad del rey. Le dice además que éste iba a perder su trono y que pasaría 7 años. Aparentemente un tiempo era un año, según lo que han dicho pues los escritores. Un tiempo era un año, ¿no es cierto? O sea que este señor Nabucodonosor va a pasar 7 años viviendo en el peor estado. En el peor estado va a quedar. Pasarían 7 años en el campo con las bestias. Le dijo esto Daniel al rey. Lógicamente Daniel ya sabía la interpretación del sueño. ¿Sí? Daniel le dice. Daniel le dice lo que le va a pasar. Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Yo recojo lo que siembro. Y esto le estaba pasando a Nabucodonosor. ¿Por qué me pasa esto a mí? Dice uno muchas veces. Si yo soy don bueno. Sí sabemos quién es don bueno, ¿no? Si yo soy don bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios es injusto conmigo? Si yo todo lo hago bueno, si yo no mato, yo no robo, yo no le quito. Eso no es todo. Eso no es ser un cristiano. Tenemos que tener en cuenta eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Era hora, o era el tiempo de que Nabucodonosor empezara a recoger lo que había cosechado. Vemos claramente que el sueño, el referente principal es un árbol, ¿no? En la Biblia hay grandes referentes con los árboles. Hombres, príncipes, territorios son representados.
Vemos que en Jeremías 17, 7, 8 es representado Ezequiel 17, 5 y 6. Jeremías 22, 15 también. Dice, sigue el sueño, la interpretación del sueño y dice: te echarán de entre los hombres, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado. Cuando Daniel le explicó esto a Nabucodonosor, el rey probablemente no podía adivinar qué tan literal sería esto. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, este era el propósito intencionado de Dios para Nabucodonosor. Lo que quería Dios, en pocas palabras, era que Nabucodonosor comprendiera que el que manda es Dios, no el hombre. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros no somos nada. Nada. Así suene fuerte. Nosotros lo único que somos es pecadores. De resto no pasa nada con nosotros. Esto era lo que él quería. El rey podía haber evitado este destino humillante si él se hubiera humillado a sí mismo de una manera genuina. Daniel, un buen predicador, un hombre que amaba a Dios, quería que Nabucodonosor se arrepintiera, se humillara. Él no quiso. Por tanto, oh rey, le dice en el 27, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tu pecado redime. La reacción correcta, a la amenaza de juicio es un arrepentimiento humilde. Desafortunadamente, Nabucodonosor no hizo esto. Nabucodonosor no se arrepintió. Si Nabucodonosor se hubiera arrepentido, tal vez su tranquilidad se hubiera prolongado. A nosotros nos pasan las cosas no porque nos tengan que pasar. Ya estaba escrito. Esto le iba a pasar a Nabucodonosor. Aquí lo que dice en el 27 es: si tú te arrepientes, tal vez te quiten esto. No, tal vez se prolongue, dice, pero no que le van a quitar su castigo. Muchas veces hacemos algo, cometemos una falta, un error, un pecado, y decimos, bueno, no pasó nada, Dios como que no vio eso, lo que yo hice, ni cuenta se dio. No, el que no pase hoy o mañana no quiera decir que no va a suceder. El tiempo de Dios es perfecto y Él sabrá cuándo nos dará nuestro castigo o la consecuencia, ¿no?, del pecado. Pero ningún pecado se queda por fuera, ninguno. Cada cosa que hagamos mal, y si necesita una consecuencia, la tendremos que pagar. No sé si hoy, mañana, en 10 años, pero la vamos a pagar. Nabucodonosor es golpeado con locura y es humillado. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor del 28 al 33. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso suena orgulloso, ¿no?
¿No es esto todo lo que yo he hecho de aquí hasta donde no nos alcanza la vista? Decía él, todo esto lo he hecho yo y todo esto es para mi gloria. Nadie me ha ayudado, esto lo hice yo. Eso lo dice en el 30. Ese fue el principio de un final. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Parece como un juego esto. Y dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. No había terminado de hablar y le susurraron al oído, tu reino ha sido quitado. Pasaron 12 meses. Daniel le dijo, arrepiéntete, humíllate ante Dios. Y no quiso. Pasaron 12 meses, en 12 meses él dijo, no pasa nada, no ha pasado nada, sigo yo campante en mi reino. ¿Cuál Dios? Pero él necesitaba hablar las palabras mágicas. ¿Cuáles eran las palabras mágicas? Que hablara con orgullo, con soberbia. Todo esto lo he hecho yo, esto es mío, nadie me ayudó. Y automáticamente le dijeron, tu reino te ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Dios le dio 12 meses a Nabucodonosor para que se arrepintiera y muy probablemente o efectivamente lo que hizo fue olvidarse del sueño. Ya no le importó Daniel, ya no le importó nada, pero en todo este tiempo hay alguien que no se olvidó y ese fue Dios. Dios no olvida ni el más mínimo detalle, no lo olvida. Mateo 10:30, si lo quieren anotar. ¿No es esta la gran Babilonia?, dijo. Babilonia era verdaderamente uno de los espectaculares ciudades del mundo antiguo, el cual incluía los famosos jardines colgantes construidos por Nabucodonosor, 5 terrazas de jardines. Daniel sabía que la nueva Babilonia era la creación de Nabucodonosor. Esto es como un recuentico que les voy a hacer para que veamos cuál era el orgullo de Daniel. Dice que en el Museo Británico hay 6 columnas de escritos recuperados de Babilonia, los cuales describen los grandes proyectos de construcción de Nabucodonosor y su celo y su orgullo por engrandecer y hermosear la ciudad. La mayoría de los bloques encontrados en las excavaciones de Babilonia llevan una estampa, y esa estampa dice así: Nabucodonosor, rey de Babilonia, partidario de Sagila y Exida, primogénito exaltado de Nabopolassar, rey de Babilonia. Todo lo que él hacía dejaba su huella. Esto lo hice yo. ¿Qué hizo acá? Sé yo. Esto lo hizo Nabucodonosor. Esto lo hice yo. Todo eso lo marcaba. Orgullo, altivez. Eso era lo que manejaba Nabucodonosor. El anuncio que le llegó a Nabucodonosor
Cuando dice que de entre los hombres te arrojarán y como a bueyes y como a los bueyes te apacentarán. Esto le mostró a él que el sueño estaba a punto de cumplirse y él sería reducido hacia la existencia de un animal, específicamente un buey. Qué pesar o qué tristeza. ¿Dónde podemos llegar a caer por nuestro orgullo? Nabucodonosor gol. Nabucodonosor, perdón, esperemos que festejen pues. O sea, era un rey. ¿Tú te imaginas la humillación tan degradante que fue empezar a vivir como un animal? A un rey, el rey más importante de la tierra en esos tiempos. Esto a mí me ha marcado mucho. Este capítulo lo vimos hace 15 días. ¿No estuvieron ustedes aquí? Fue con los niños. Me marcó tanto, lo dio Alan. Me marcó mucho porque llevamos el orgullo clavado. Y uno diría, no, pues yo no soy como Nabucodonosor, jamás. Así somos. Somos llenos de orgullo. O sea, uno en muchas situaciones uno habla y uno dice, no es que aquí estoy en mi casa, aquí mando yo, y aquí se dice lo que yo diga, y si no le gustó, pues ahí está la puerta, váyase. Yo he visto cómo uno habla así, y eso es orgullo. Y uno dice, no, yo orgulloso no soy, jamás. Estamos minados por el orgullo. Cuando Dios, yo soy partícipe, o soy un convencido, cuando Dios pone a alguien a predicar, el primer exhortado es esa persona que predica. Y Dios me trata a mí todo el tiempo y me lleno de esa alegría de saber que me usa y que al mismo tiempo me cimenta cada día más, aunque tenga miles de defectos más, pero veo que cada día me ayuda a que uno se aleje de mí o empieza a tratar ese pecado conmigo. Entonces esto es muy bonito. Por lo menos hoy me he sentido indispuesto todo el tiempo, toda la mañana, indispuesto. Pero yo decía, Señor, ¿por qué? Simplemente hubiera podido llamar a Gabriel y decirle, no, Gabriel, no puedo, pues soy maluco, estoy enfermo. Me sentaba a orar rato, como a las 4 cuando Gabriel me llamó, y le decía, Señor, no dejes que el enemigo se entrometa. Eso es lo que él quiere, que yo no vaya y de tu palabra. Eso era lo que él quería. Y tal vez al yo llamar a Gabriel y decirle, Gabriel, yo no voy a predicar hoy porque sentía un problema estomacal, tal vez eso fuera orgullo, porque yo diría, pues allá hay más personas, que predique otro, estoy maluco. Pero no, oré y dije, yo tengo que predicar. El Espíritu Santo me guió y aquí estoy. Me encanta cuando Dios me usa, me encanta cuando Dios me utiliza.
Me encanta cuando me meto a un libro y empieza uno a desmenuzarlo y a ver por qué sí, y por qué no, y qué pasó y aquí. Me encanta cuando Dios nos usa. Qué bonito eso. Sigamos acá. Si bien el mundo entero pensaba que Nabucodonosor era un rey poderoso, incluso llegaron a pensar que era hasta divino, o sea, divinidad. Dios demostró que era un hombre común. Dios humilló a Nabucodonosor para demostrar que él, no Nabucodonosor, era el Señor de las naciones. El orgullo quizá sea una de las tentaciones más peligrosas. No dejemos que nuestros triunfos nos hagan olvidarnos de Dios. Muchas veces nuestros triunfos nos alejan de Dios, nos alejan. Tenemos que tener en cuenta eso. Cuando anhelamos o conseguimos algo, eso tiende a alejarnos de Dios. No es que yo ya no puedo ir a la iglesia, si yo trabajo, no puedo, ¿cómo hago? Entonces dejo el trabajo. No, tenemos que empezar a manejar esas situaciones, pero no volvernos altivos, no volvernos orgullosos. A eso se refiere esto. Si le dio la oportunidad a Nabucodonosor de humillarse a sí mismo, o mejor así, cuando hablamos que Dios quería que Nabucodonosor se humillara, no se refiere porque suena como humillarse, como entonces me le tengo que pues como rendir. No, eso cuando hablamos de humillarnos ante Dios es en reverencia, con oración, con mansedumbre, con humildad, con amor, porque cualquiera diría, entonces, ¿cómo es humillarme ante Dios? Tengo que pues sumirme a lo que Él quiera. Entonces, como tener en cuenta qué es la humillación en sí, ¿no es cierto? Pero lógicamente Nabucodonosor no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios simplemente lo humilló, y la experiencia que Nabucodonosor vivió fue mucho más severa que si Nabucodonosor se hubiera humillado. Del 34 al 37 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Al fin del tiempo, Nabucodonosor no podía liberarse de su locura, sino hasta que Dios señalara el fin del tiempo. Nabucodonosor tenía que vivir su altivez y su orgullo, tenía que pagarlo, pero luego se le dio la oportunidad de humillarse a sí mismo y alzar los ojos al cielo. Nabucodonosor aprendió un principio que Spurgeon explicó mucho después. El Dios a quien servimos no solamente existe, sino que reina. Eso lo tenemos que tener muy claro. Dios existe, pero reina. Él es el que manda, Él es el que reina. La posición que tiene es aquella de una soberanía ilimitada
sobre todas sus criaturas. Lo acabé de leer en el versículo. Él quita y da a quien Él quiera. No soy yo quien decido a quién le doy o a quién le quita, es Él. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué. Nabucodonosor solamente podía ver la verdad acerca de sí mismo cuando él vio primeramente la verdad acerca de Dios. De resto no podía verla, estaba enceguecido. El rey babilonio vio quién era Dios y él elocuentemente alabó su soberanía. Después de esto, su razón le fue devuelta. Cuando dice alzó los ojos y miró al cielo, no quiere decir que Nabucodonosor miró y todo le fue devuelto. No, se arrepintió. Él le dijo: Señor, perdóname, he hecho todo malo. ¿Qué puedo hacer? Entrego mi vida a ti. Ayúdame. Quiero servirte. No quiero ser ese rey orgulloso. Cuando Nabucodonosor le habló eso a Dios, pero se lo habló de corazón, Dios lo escuchó y lo restauró. Pero tuvieron que pasar 7 tiempos para que su orgullo menguara. Qué difícil, ¿no? Este regreso de la razón de Nabucodonosor resulta en adoración. Nosotros no adoramos lo suficiente. No adoramos lo suficiente. No tenemos suficiente adoración. O tenemos que pasar por un momento difícil para poder adorar. Adoremos al Rey. Inclinemos nuestra cabeza a Él. Mejor, inclinemos nuestro espíritu y adoremos al que vive por siempre y para siempre. Dios aceptará esas adoraciones con la más humilde reverencia, pues tenemos que tener en cuenta de que no somos nada y Él es todo en todo. Lo escribió Spurgeon, es una parte de este regreso de la razón. Vuelvo y repito, resulta en oración. Si creemos lo que Nabucodonosor creía acerca de Dios, en verdad deberíamos reflejarlo en nuestra vida, en una vida de oración, sin orgullo. ¿Cuál es el orgullo? Quitarle la gloria a Dios. Eso es ser orgulloso. Quitarle la gloria a Dios. Si yo le quito la gloria a Dios, soy un hombre orgulloso. Es que yo soy capaz de hacer las cosas sin Dios. Yo soy orgulloso. Yo no puedo hacer nada. O sea, nada. Lo único que puedo hacer yo es condenarme. Eso es lo único. De resto, no puedo quitarle la gloria a Dios. Sabríamos que Dios puede cambiar el corazón y la mente de un hombre, el curso de todo a la tierra, de lo que quiera. Spurgeon sugiere la respuesta apropiada del creyente hacia la grandeza y soberanía de Dios en 4 punticos. Ten un corazón de humilde adoración, muestra un corazón de aceptación sin cuestionamientos, ejercita el espíritu de amor reverente, deja que tu espíritu tenga un profundo deleite. ¿Qué tendrá que sucedernos a nosotros en estos tiempos para que nos humillemos ante el Señor? ¿Qué nos tiene que pasar? Y lo sirvamos como el Rey que es. Esperemos que no tengamos que vivir como vivió Nabucodonosor, como un animal, para entender que quizá todos merezcamos vivir de esta manera, pero hay algo que recordar, y es que Dios es misericordioso y tiene demasiada paciencia con nosotros y nos anima todo el tiempo al arrepentimiento, a que menguemos en nuestra carne, que nuestro pecado lo alejemos
y más el orgullo que está latente en nuestra vida. También nos invita en esta noche a que nos humillemos en sumisión, adoración, y permitir que Él llene nuestro corazón y nuestra vida de su presencia. Solo Él puede darnos ese significado que buscamos. Solo Él puede llenar nuestro corazón cuando está vacío. Solo Él reina sobre todos los asuntos de esta tierra, y solo en Él podemos encontrar salvación y vida eterna. Ese capítulo tiene un mensaje importantísimo para cada uno de nosotros. Acabamos de ver cómo el gran rey Nabucodonosor llegó a ser un árbol caído, y cuáles fueron las lecciones que Dios quiso enseñarle a través de esas circunstancias. Si somos sabios y aprendemos de este capítulo, no tendremos que vivir una experiencia semejante como la que vivió Nabucodonosor. Recordemos, el orgullo y la soberbia nos hacen vivir como animales, separados de Dios, odiándonos unos a otros, viviendo solo para nosotros, amándonos a nosotros mismos y perdiendo sensibilidad y afecto hacia los demás. Señor, te doy gracias por todo lo que haces cada día, Señor, en nuestra vida. Quiero que seas tú, Señor, obrando por medio de todas estas personas que están aquí, Señor, hoy, escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a que nos llevemos un reto a nuestra vida diaria, Señor, y es que no nos pase lo que le pasó a Nabucodonosor, Señor, por su orgullo y su altivez. Ayúdanos a ser mejores personas, Señor, cada día, que demostremos y que reflejemos lo que decimos ser, Señor, unos cristianos, unos hijos tuyos, Padre Santo. Pero necesitamos tu guía, Señor, porque sin ti no podemos, Señor. Sin ti lo único que hacemos es caminar por un sendero, pero amplio, Señor, espacioso, que a lo único que nos va a llevar es a la destrucción. Ayúdanos, Señor, a caminar por tu sendero estrecho, que así sea lleno de dificultades, como dicen. Sabemos que el final será vida eterna. Guíanos, Señor. También te pido por los diezmos y ofrendas. En la entrada está el alfolí. También ayúdanos, Señor, a llegar a nuestros hogares, compartir ahora con nuestras familias. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, Señor.